Si es cierto que los síntomas de la compresión del túnel del carpo se pueden confundir con otros padecimientos, sí, hay diagnósticos diferenciales que debemos descartar ante la presencia de síntomas de compresión de un nervio, que se le llaman parestesias, cuando el paciente presenta adormecimiento de uno o más dedos. Y esto es un dato que se puede presentar en un síndrome del túnel del carpo, en un síndrome de pronador, que es una compresión del mismo nervio, pero más arriba a nivel del antebrazo. También tenemos otras compresiones neurológicas a nivel de la extremidad, que es el síndrome del túnel cubital, que ese es de otro nervio diferente, pero también se pueden presentar los mismos datos clínicos si hay patología de la columna cervical, hernias de disco cervical, por ejemplo. Entonces tenemos que hacer una evaluación muy minuciosa para saber de qué se trata. Hay unas patologías metabólicas que pueden cursar con adormecimiento de los dedos, sobre todo la diabetes mal controlada en una larga evolución, sobre todo en las extremidades inferiores, pero también se han presentado en las extremidades superiores con adormecimiento de las puntas de los dedos. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse un paciente postoperado del túnel del carpo? Varía para cada paciente. Es más prolongada la recuperación en un paciente que ha tardado más en operarse y que su compresión es electromiográficamente, que es el estudio que se hace, más severa. Es decir, si un paciente que se opera con una compresión moderada va a ser diferente a un paciente que se opera con una compresión severa, sí. Los que tienen más severidad tardan más en sanar y tardan más en recuperarse. O también los que han tardado mucho tiempo sin operarse con esta compresión, también es igual, su recuperación es más tardada. Entonces debemos de individualizar con cada uno de los pacientes que vamos a operar y establecer un pronóstico de cuánto tiempo se pueden llegar a tardar en recuperar. Muy buena pregunta. ¿Cómo podemos determinar si una persona es candidata a recibir una cirugía para liberar el túnel del carpo? Primero hacemos la evaluación clínica aquí en el consultorio, donde encontramos todos los síntomas que ellos nos describen. Después hacemos una evaluación física en donde determinamos a cuáles pruebas provocativas es positiva esta persona, y después con un estudio fisiológico de los nervios que nos mide la velocidad de la señal nerviosa y de qué tan fuerte es el bloqueo, tenemos que estandarizar el tratamiento. Generalmente nos dan una graduación en 3 niveles, es la leve, la moderada y la severa. Por lo general, todos los que regresan con una compresión leve responden muy bien al tratamiento sin cirugía. Los pacientes que son con compresiones moderadas, algunos responden bien al tratamiento sin cirugía, otros no responden tan bien, y a estos moderados los tenemos que operar también. Y todos los de grado severo tienen una indicación de resolver por vía quirúrgica. ¿Qué actividades no debemos realizar después de una cirugía de síndrome del túnel del carpo? No levantar objetos pesados. Sí se pueden levantar objetos ligeros, un frasco con refresco, una botella de agua. Sin embargo, objetos pesados de preferencia no, ya que la palanca que hacen los tendones sobre el sitio donde se libera el ligamento pueden generar presión sobre la herida y tener complicaciones de la herida. Entonces se recomienda no cargar objetos pesados, no mojarse la incisión quirúrgica, ya que un tejido que acumula humedad es más susceptible a infectarse, y prácticamente cuidar su vendaje y cuidar su férula si es que el paciente se le ha colocado una después de operarse, y básicamente esos son los cuidados principales. ¿Qué tan relacionado está el sedentarismo con el síndrome del túnel del carpo? Al ser una enfermedad compresiva del síndrome del túnel del carpo, hemos encontrado que en algunos pacientes la cantidad de grasa alrededor de los tejidos es un poquito mayor, y que esto podría generar en algún momento determinado
aumento de los síntomas o aumento de la compresión. No es dependiente, ojo, de la grasa o del nivel de la grasa. La patología se genera por una inflamación de los tejidos alrededor del nervio, que son las vainas sinoviales de los tendones. Pero al existir un tejido graso más abundante, es posible que sí se lleguen a presentar síntomas más severos. El uso de la computadora o del teclado en forma continua siempre ha sido un agravante, mas no es la causa principal, pero sí puede agravar la presentación y la frecuencia de los síntomas en el paciente que es usuario de una computadora o de un teclado. Existen los pads ergonómicos para el uso del mouse, donde tenemos una mejor postura de la mano y de la muñeca, donde no están ni en flexión excesiva ni en extensión excesiva, que es donde el nervio sufre la compresión en estas posiciones, y que el mouse siempre deja el mouse ergonómico o los pads ergonómicos dejan la muñeca en una posición más neutra para evitar que se genere una compresión del nervio. Lo mejor es tener una silla ergonómica, lo más ergonómica posible, para evitar posturas cervicales que también pueden confundirse con síndrome del túnel del carpo, evitar contracturas por una mala posición, no nada más de la columna cervical, sino también de las lumbares, y tratar de colocar tus manos y tus muñecas sin contacto directo con objetos rígidos, como por ejemplo los descansabrazos, para evitar compresiones del nervio cubital, y las manos de preferencia tenerlas con una muñeca en posición neutra y evitar posiciones inadecuadas que nos pueden llevar o a compresión del nervio mediano en el túnel del carpo o a inflamaciones de los grupos tendinosos. Sí, número 1, la recomendación es cada determinado tiempo, 2 horas y media, ponerse de pie, caminar un poco alrededor de la oficina o de su centro de trabajo, para que también las extremidades inferiores puedan volver a fluir de regreso todo ese líquido más bien el líquido que está fuera de las células, que se tiene que regresar a la circulación, le ayuden con el movimiento, que no estén tanto tiempo sin movilizar en las extremidades. Otra recomendación es tratar de tener todo su mobiliario lo más ergonómico posible, evitar posturas viciosas que comprometen la posición de las muñecas, de las manos, que pueden llegar a causar compresiones del nervio mediano, y utilizar filtros también de protección en la pantalla para las luces azules y las rayos ultravioleta, que estamos tan expuestos ahora últimamente con los trabajos en casa y toda esta situación de la pandemia. Hemos visto las tendinitis del pulgar y de la muñeca del lado del pulgar por tanto tecleo en el celular. Es algo que se ha incrementado en estas fechas, y creemos que es porque ahora todo el mundo estamos contestando las llamadas y los mensajes en un teclado de nuestro teléfono, y lo hemos visto en aumento.